En la fiesta familiar, mis padres anunciaron, le vamos a dar todo el $1.200.000 a tu hermano. Luego me miraron, eres un fracaso. Ocúpate de tu propia vida. Pero entonces, mi abuela se levantó y dijo, ahora es mi turno. Lo que sucedió después. Nadie lo vio venir. Soy Eda Miller, tengo 32 años, y una carrera como profesora de arte que me da alegría, pero que parece nunca impresionar a mi familia. Mi hermano, Michael, siempre ha sido el hijo predilecto, mientras que yo he seguido siendo la decepción perpetua. Cuando llegué a la reunión anual de mis padres, esperaba las típicas indirectas sutiles sobre mis decisiones de vida. En lugar de eso, soltaron un anuncio bomba sobre su patrimonio de $1.2 millones, que me dejó destrozada. Si estás viendo esto ahora mismo, por favor, dime de dónde eres en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete, mientras comparto cómo mi abuela lo cambió todo ese día. Crecer en la familia Miller significaba vivir a la sombra de mi hermano, Michael. Desde el momento en que trajo a casa su primer boletín de notas perfecto en la escuela primaria, mis padres decidieron que él estaba destinado a la grandeza. Michael sobresalía en todo lo que tocaba. Fue el mejor de su promoción, capitán del equipo de natación y presidente del club de debate. Mientras tanto, yo luchaba por encontrar mi lugar. Siempre fui una estudiante de notable, pero nunca excepcional de las formas que parecían importarles a Robert y Barbara Miller. Michael se graduó con honores de una universidad de la Ivy League, antes de conseguir un prestigioso puesto en una firma de inversiones de Wall Street. Su trayectoria era exactamente lo que mis padres habían imaginado para sus hijos. Su éxito en el mundo financiero reforzó su creencia de que el dinero y el estatus eran las medidas definitivas del éxito. Yo tomé un camino diferente. Durante la secundaria, deambulé entre actividades, sin encontrar nunca mi lugar hasta mi penúltimo año, cuando descubrí el aula de arte. La señora Patterson, mi profesora de arte, reconoció algo en mí que nadie más se había molestado en buscar. Bajo su guía, desarrollé una pasión por la pintura y la escultura que me dio propósito y alegría. Cuando anuncié mi intención de estudiar una carrera de arte, mi padre se burló. El arte es un pasatiempo, Eda, no una carrera. Mi madre fue un poco más diplomática, pero igualmente despectiva. Cariño, eso suena encantador, pero ¿cómo te vas a mantener? A regañadientes, pagaron mi educación en una universidad estatal, en lugar de la escuela de arte privada a la que había soñado asistir. Después de graduarme, conseguí un puesto como profesora de arte en una escuela secundaria pública. Me encantaba trabajar con los estudiantes, especialmente con aquellos que, como yo, encontraban consuelo y autoexpresión en la creatividad. Desarrollé programas innovadores que involucraban incluso a los participantes más reacios. Mi director elogió mi trabajo, y varios de mis estudiantes ganaron concursos de arte regionales. Pero cada vez que compartía estos logros con mis padres, asentían cortésmente antes de cambiar el tema al último bono o ascenso de Michael. La única persona que realmente apoyó mis aspiraciones artísticas fue mi abuela, Eleanor. A diferencia de su hija, Barbara, la abuela Eleanor veía valor en la expresión creativa. Exhibía mis obras de arte con orgullo en su casa y siempre hacía preguntas reflexivas sobre mis métodos de enseñanza. «Estás ayudando a esos niños a encontrar sus voces», me decía. Eso es un regalo precioso. La reunión familiar anual de los Miller era una tradición que se remontaba a mi infancia. Cada verano, la familia extendida se reunía en la extensa casa colonial de mis padres en Connecticut, para un fin de semana de vínculos forzados y competencia apenas disimulada. Este año no fue diferente. Mientras entraba en el camino circular, mi modesto sedán parecía fuera de lugar entre los vehículos de lujo ya estacionados. La casa era exactamente como la recordaba. 4 columnas blancas enmarcaban la entrada, y jardines bien cuidados se extendían en todas direcciones. Era un monumento al éxito de mis padres y, por extensión, un recordatorio de lo que consideraban importante en la vida. Dentro, los sospechosos de siempre ya habían llegado. Mi hermano, Michael, acaparaba la atención en la sala de estar, entreteniendo a nuestro tío Frederick con historias del sector financiero. Su esposa, Stephanie, estaba cerca, perfectamente peinada y con un vestido que probablemente costaba más que mi salario mensual. Mi prima Megan ayudaba a mi madre a arreglar flores en el comedor, mientras la tía Judith supervisaba. Y allí, sentada tranquilamente en un rincón con un libro,
estaba la abuela Eleanor, cuyo rostro se iluminó visiblemente cuando me vio entrar. Ahí está, exclamó la abuela, dejando a un lado su lectura. Ha llegado mi artista favorita. Mi madre levantó la vista de su arreglo floral. Eda, por fin. Empezábamos a preguntarnos si llegarías. Su tono sugería que no le habría decepcionado especialmente si no lo hubiera hecho. Había mucho tráfico, expliqué, aceptando su beso superficial en la mejilla. La inauguración de la galería terminó más tarde de lo esperado. ¿Inauguración de una galería? Mi padre había salido de su estudio, con un martini en la mano. ¿Estás exhibiendo tu trabajo en alguna parte? Por un momento, sentí un destello de esperanza de que estuviera genuinamente interesado. No mi trabajo. Organicé una exposición para mis estudiantes. La respuesta de la comunidad fue increíble. Recaudamos más de $10,000 para el programa de arte de la escuela. Qué bien, dijo, mirando ya más allá de mí, hacia Michael. Tu hermano acaba de cerrar un trato de $40 millones para su firma. ¿40 millones? ¿Puedes imaginarlo? Y así, sin más, el patrón se reafirmó. Mi pequeña victoria, disminuida en comparación con el gran logro de Michael. La cena fue un evento elaborado, servido en la mejor vajilla de mi madre. La conversación fluía a mi alrededor mientras yo movía la comida en mi plato. Michael discutía las tendencias del mercado. Stephanie mencionaba sus planes para renovar su apartamento en Manhattan. El tío Frederick debatía estrategias fiscales con mi padre. La tía Judith presumía de su reciente crucero por el Mediterráneo. Vi a la abuela Eleanor observándome con preocupación en sus ojos. Siempre había sido perceptiva sobre las dinámicas familiares. Le di una pequeña sonrisa para indicarle que estaba bien, aunque ambas sabíamos que no era del todo cierto. Mientras servían el postre, decidí compartir mis noticias. Había desarrollado un programa de arte comunitario que había recibido reconocimiento de la Junta de Educación del Estado. Varios otros distritos estaban considerando implementar mi plan de estudios. Era el logro profesional más significativo de mi carrera hasta ahora. Y a pesar de años de decepción, una parte de mí todavía esperaba que mis padres finalmente vieran el valor de mi trabajo. Eso suena a mucho esfuerzo para muy poco rendimiento, comentó mi padre después de que terminé de explicar el programa. Siempre te gustó tomar el camino difícil, Eda. No todo el mundo mide el rendimiento únicamente en dólares, Robert, intervino la abuela Eleanor, lanzándole una mirada significativa. Mi madre intervino para suavizar la tensión. Eda siempre ha sido tan creativa. ¿Recuerdas esas pequeñas esculturas de arcilla que solía hacer? Todavía tenemos algunas en el ático. La conversación cambió de tema, y yo me refugié de nuevo en el silencio. Poco sabía yo que la verdadera bomba estaba aún por llegar. Después de la cena, mi padre golpeó su copa de cristal con una cuchara de plata, captando la atención de la misma manera que lo había hecho durante toda mi infancia. El agudo sonido todavía tenía el poder de enderezar mi postura automáticamente. Bárbara y yo tenemos un anuncio que hacer, declaró, de pie a la cabecera de la mesa, con mi madre a su lado. Intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. Hemos estado haciendo algo de planificación patrimonial recientemente. Mi tía Judith se animó. ¿Está todo bien, Robert? Perfectamente de salud, gracias, le aseguró mi padre con un gesto de la mano. Pero a nuestra edad, es importante tener los asuntos en orden. Bárbara y yo hemos decidido que, en lugar de esperar hasta que ya no estemos, nos gustaría distribuir algunos de nuestros activos ahora, mientras podemos verlos bien utilizados. Un murmullo de interés recorrió la mesa. Mi prima Megan me miró y levantó ligeramente las cejas. Como todos saben, continuó mi padre, hemos sido afortunados con nuestras inversiones a lo largo de los años. Nos encontramos en una posición para hacer una contribución significativa a la próxima generación. Mi madre asintió, su perfecto corte de pelo rubio rebotando ligeramente. Le hemos dedicado mucho pensamiento y oración a esto. Sentí una extraña sensación en el estómago, una mezcla de esperanza y temor. ¿Sería este finalmente el momento en que mis padres reconocerían mi valor? Quizás habían visto el valor en mi trabajo con los estudiantes y querían apoyar la expansión de mi programa. Me enderecé en mi silla, permitiéndome imaginar su aprobación por primera vez en años. Hemos decidido, anunció mi padre,
Con la voz henchida de orgullo, transferir 1.2 millones de dólares a Michael, con efecto inmediato. La sala quedó en silencio por un momento, antes de que mi padre añadiera, todo. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Todo? Mi cerebro luchaba por procesar las palabras. Mi padre continuó, ajeno a mi conmoción. Michael ha demostrado una perspicacia financiera excepcional a lo largo de su carrera. Sabemos que administrará estos recursos sabiamente, haciéndolos crecer para las futuras generaciones de los Miller. El propio Michael parecía algo incómodo, mirándome con una expresión que podría haber sido de simpatía o vergüenza. Papá, te lo agradezco, pero... Tonterías, lo interrumpió mi padre. Te has ganado nuestra confianza. Tus estrategias de inversión han superado consistentemente al mercado. Esta es la decisión lógica. Fue entonces cuando mi madre se giró para mirarme directamente, su expresión una mezcla de desdén y algo que podría haber sido lástima. Eda, consideramos incluirte, pero, francamente, tus decisiones de vida no han demostrado responsabilidad financiera. ¿De qué estás hablando?, logré preguntar, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Nunca les he pedido dinero. Pago mis facturas. Tengo ahorros. Mi padre se burló. Enseñar arte en una escuela pública difícilmente es el camino hacia la seguridad financiera. Vives en un apartamento de alquiler. Conduces un coche de hace 10 años. Porque esas cosas no son mis prioridades, protesté, sintiendo que el calor subía a mi cara. Exactamente nuestro punto, dijo mi madre, como si yo hubiera probado su argumento por ellos. Eres un fracaso cuando se trata de generar riqueza. Maneja tu propia vida como quieras, pero no vamos a tirar el dinero bueno al malo. La palabra fracaso quedó suspendida en el aire como un gas venenoso. Mis padres me habían llamado muchas cosas a lo largo de los años, poco práctica, soñadora, desenfocada. Pero nunca, hasta este momento, me habían etiquetado como un fracaso en mi cara, y ciertamente nunca delante de toda la familia. Miré alrededor de la mesa, desesperada por que alguien hablara. El tío Frederick estudió su copa de vino con repentino interés. La tía Judith comenzó a juguetear con su servilleta. La prima Megan parecía genuinamente angustiada, pero permaneció en silencio. Stephanie le susurraba algo a Michael, quien tuvo la decencia de parecer en conflicto. Ya veo, dije finalmente, luchando por mantener la voz firme. Gracias por dejar tan clara su opinión sobre mí. Vamos, Eda, dijo mi madre en el tono que siempre usaba cuando yo era dramática de niña. No hay necesidad de hacer una escena. Esta es una celebración para Michael. Felicidades, Michael, dije automáticamente, con décadas de cortesía forzada tomando el control. Es todo un voto de confianza. Él no me miró a los ojos. Gracias, Eda. No sabía que estaban planeando esto. Un silencio incómodo se apoderó del comedor. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero me negué a darles a mis padres la satisfacción de verme llorar. Había pasado toda una vida tratando de ganar su aprobación, y en un momento cruel, habían dejado meridianamente claro que eso nunca sucedería. La tía Judith se aclaró la garganta. Bárbara, ese centro de mesa es precioso. ¿Lo arreglaste tú misma o usaste esa floristería del pueblo? Me sentí simultáneamente agradecida e insultada por su torpe intento de cambiar de tema. ¿Era mi humillación tan incómoda que necesitaba ser disimulada con charlas sobre arreglos florales? Mientras la conversación se reanudaba artificialmente a mi alrededor, yo permanecía congelada en mi silla. Los familiares sentimientos de insuficiencia que me habían seguido desde la infancia me golpearon en oleadas. Todos esos años diciéndome a mí misma que la aprobación de mis padres no importaba, que había construido una vida de la que podía estar orgullosa, sin importar sus opiniones, de repente parecieron un elaborado autoengaño. Sus palabras habían atravesado directamente mis defensas cuidadosamente construidas, llegando a la niña herida que todavía vivía dentro de mí. Mi padre ahora discutía posibles estrategias de inversión con Michael, su entusiasmo creciendo mientras exploraban posibilidades. Mi madre asentía, contribuyendo ocasionalmente con un pensamiento o pregunta que demostraba que era mucho más experta en finanzas de lo que nunca se había molestado en ser sobre mi carrera. Nunca me había sentido más invisible en esa mesa. Y considerando mi historia con esta familia, eso era mucho decir.
Con permiso logré decir, apartándome de la mesa. Necesito ir al baño. Nadie notó mi partida, excepto la abuela Eleanor, cuyos ojos preocupados me siguieron mientras escapaba. Una vez a salvo detrás de la puerta cerrada del baño, me agarré a la encimera de mármol y miré mi reflejo en el espejo ornamentado. Mi rostro estaba pálido, mis ojos abiertos por la conmoción. No eres un fracaso, me susurré, pero la palabra sonó hueca, incluso para mis propios oídos. En la privacidad del baño, los recuerdos volvieron sin ser llamados. Tenía 10 años, trayendo a casa un proyecto de arte que había ganado un premio escolar, solo para que mi padre lo mirara y preguntara dónde estaba Michael. Tenía 16, interpretando un solo de piano en un recital mientras mis padres miraban sus relojes repetidamente, ansiosos por irse al torneo de debate de Michael. Tenía 22, graduándome con honores en mi carrera de educación artística, escuchando a mi madre decir a los parientes, solo es enseñar, mientras que Michael estaba construyendo una carrera. Había pasado años en terapia trabajando en estos recuerdos, aprendiendo a validar mis propias decisiones y a encontrar valor en mi propia definición de éxito. Y sin embargo, en una sola noche, mis padres se las habían arreglado para deshacer gran parte de ese arduo trabajo con unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Me eché agua fría en la cara, con cuidado de no correr el maquillaje. Derrumbarme por completo solo les daría más evidencia para su narrativa de que yo era emocionalmente inestable, en comparación con mi práctico y sensato hermano. Tomando una respiración profunda, erguí los hombros y abrí la puerta. Podía hacer esto. Podía superar el resto de esta noche insoportable con mi dignidad intacta. Mañana volvería a mi apartamento, a mis estudiantes, a la vida que había construido y que me brindaba una satisfacción genuina, aunque no riqueza material. Mientras regresaba al comedor, escuché la voz de mi padre proveniente de su estudio, donde la puerta estaba ligeramente entreabierta. Por supuesto que tomamos la decisión correcta, Frederick le decía a mi tío. Eda nunca ha mostrado ninguna aptitud para los asuntos financieros. Ese dinero se desperdiciaría en materiales de arte y proyectos de caridad sin ningún retorno. Parece que le va bien en su carrera como profesora, respondió mi tío, con un tono neutro. Mi padre se burló. Enseñar arte apenas es una carrera. Es un pasatiempo por el que le pagan. Michael hará crecer ese $1.200.000 hasta convertirlo en algo sustancial. Así es como se construye un legado. Me obligué a pasar de largo por la puerta antes de poder oír más. El desdén de mi padre hacia toda mi vida profesional me dolió de nuevo. Enseñar no era solo un trabajo para mí. Era una vocación. Había visto de primera mano cómo la educación artística podía transformar la vida de los estudiantes, dándoles confianza y un medio de expresión que nunca habían encontrado en otro lugar. En la sala de estar, Michael se me acercó con cautela, con un vaso de whisky en la mano. Eda, quiero que sepas que no tenía idea de que estaban planeando esto. Asentí con rigidez. Te creo. Podría hablar con ellos, ofreció, aunque su tono carecía de convicción. Decirles que deberían reconsiderarlo. ¿Lo harías?, pregunté, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. ¿Realmente te arriesgarías a decepcionarlos por mí? Él desvió la mirada, respondiendo a mi pregunta sin palabras. Michael había pasado toda su vida siendo el hijo perfecto. No iba a poner en peligro ese estatus ahora. Eso es lo que pensaba, dije en voz baja. Podría ayudarte a veces, sugirió. Si necesitas algo. La oferta, aunque probablemente bien intencionada, solo retorció más el cuchillo. No necesito tu caridad, Michael. Contrariamente a lo que piensan mamá y papá, no estoy en la indigencia. Vivo dentro de mis posibilidades. Lo sé, dijo rápidamente. Solo quería decir. Sé lo que querías decir, lo interrumpí. Pero aceptar limosnas de ti solo reforzaría su narrativa de que no puedo cuidar de mí misma. Él asintió, pareciendo aliviado de librarse del aprieto. Para lo que sirva, creo que lo que haces es importante. Esos niños tienen suerte de tenerte como profesora. Las palabras deberían haber sido reconfortantes, pero se sintieron como muy poco, y muy tarde. ¿Dónde estaba este apoyo cuando nuestros padres menospreciaban activamente mis elecciones profesionales a lo largo de los años? Mi corazón latía con fuerza, y me sentía un poco mareada. La habitación parecía demasiado cálida, las conversaciones a mi alrededor demasiado ruidosas.
Contemplé la idea de simplemente irme, subir a mi coche y conducir de regreso a mi apartamento a 3 horas de distancia. Pero algo me mantuvo arraigada en el lugar. Quizás fue un orgullo obstinado. O quizás fue el saber que huir solo confirmaría la baja opinión que mis padres tenían de mí. Mi prima Megan se acercó a mi lado, ofreciéndome una copa de vino. Eso fue brutal, dijo en voz baja. ¿Estás bien? Acepté el vino con gratitud. He estado mejor. Tus padres pueden ser. Vaciló, buscando una palabra diplomática. Crueles, sugerí. Ella hizo una mueca. Iba a decir, tradicionales, pero sí, eso también funciona. Nos quedamos en silencio por un momento, observando a la familia interactuar. Mi madre le mostraba a Stephanie su colección de figuras de porcelana mientras la tía Judith examinaba un nuevo cuadro que mis padres habían adquirido. La escena era tan ordinaria, como si el anuncio bomba y mi humillación posterior nunca hubieran ocurrido. ¿Recuerdas cuando obtuviste esa beca de arte para el programa de verano en la escuela de diseño de Rhode Island? Preguntó Megan de repente. Asentí. Había sido un programa muy competitivo, y ser aceptada se había sentido como una validación de mi talento. Tu madre les dijo a todos que era solo porque necesitaban llenar cuotas de diversidad, dijo Megan. Recuerdo haber pensado lo injusto que era, especialmente porque había visto tu portafolio. Eras muy buena, Eda. Todavía lo eres. Sus palabras desbloquearon otro recuerdo doloroso. Cuando había compartido con entusiasmo la noticia de mi beca, mi madre había sonreído tensamente y dicho, «Qué bien por ti, querida. Supongo que tienen que llenar sus clases de alguna manera». Mi padre había sido aún más directo. Un golpe de suerte, pero no dejes que te dé ideas poco realistas sobre tu futuro. Fui al programa de todos modos y prosperé allí. Pero su desdén había arrojado una sombra sobre lo que debería haber sido una experiencia puramente alegre. Mirando alrededor de la habitación ahora, sentí una profunda sensación de aislamiento. Estas personas eran mi familia de sangre, pero con la excepción de la abuela Eleanor y quizás Megan, ninguno de ellos me había visto realmente. Habían decidido quién se suponía que debía ser hace mucho tiempo, y cuando no cumplí con ese papel predeterminado, simplemente me habían descartado como una decepción. El peso de esta comprensión se posó pesadamente sobre mis hombros. Tomé un gran sorbo de vino, tratando de calmar el dolor en mi pecho. Noté que la abuela Eleanor observaba la habitación con los ojos entrecerrados desde su sillón favorito. A diferencia del resto de la familia, que parecía decidida a superar la incomodidad del anuncio, ella parecía estar sumida en sus pensamientos, observando cada interacción con cuidadosa atención. Cuando mi padre llamó a todos de vuelta a la sala para el café y el postre, asegurándose de servirle a Michael un oporto especial de 30 años para celebrar su buena fortuna, algo cambió en la expresión de la abuela Eleanor. Dejó su taza de té con un tintineo decidido y se levantó lentamente. A sus 87 años, mi abuela todavía era una presencia imponente. Su postura era erguida, su cabello plateado elegantemente peinado y su mirada tan aguda como siempre. Mientras se ponía de pie, la habitación se fue quedando en silencio. Incluso mi padre, que normalmente dominaba cada reunión, pareció sentir que algo significativo estaba a punto de suceder. Ahora es mi turno, anunció la abuela Eleanor, su voz clara y fuerte a pesar de su edad. Mi madre pareció confundida. ¿Tu turno para qué, madre? Mi turno para hablar, respondió Eleanor con firmeza. He estado sentada en silencio durante demasiados años, viendo cómo se desarrolla esta dinámica familiar. Esta noche, he llegado a mi límite. La tensión en la habitación fue inmediata y palpable. Mi padre se movió incómodo en su asiento. Eleanor, quizás este no sea el momento apropiado. Al contrario, Robert lo interrumpió. Tu anuncio ha hecho que este sea precisamente el momento apropiado. He visto cómo tú y Barbara han tratado a Eda durante toda su vida, y he mantenido la paz por respeto a su papel como padres. Eso se acaba esta noche. Sentí una oleada de ansiedad mezclada con algo que podría haber sido esperanza. Nunca nadie en la familia había confrontado directamente a mis padres sobre su trato hacia mí. La abuela Eleanor se giró para mirarme directamente. Eda, quiero que sepas que te veo. Siempre te he visto. Tu pasión por el arte, tu dedicación a tus estudiantes, la forma en que te iluminas cuando hablas de tu trabajo.
Esas cosas son valiosas más allá de toda medida. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Ser vista de verdad, que mis decisiones de vida fueran validadas por alguien de esta familia, era abrumador. Madre, apreciamos que le tengas cariño a Eda, comenzó mi madre, con un tono conciliador. Pero Robert y yo hemos tomado nuestra decisión basándonos en consideraciones prácticas. Prácticas, repitió la abuela Eleanor, levantando una ceja. Déjame decirte lo que es práctico, Bárbara. Reconocer el talento genuino y nutrirlo. Apoyar a tus dos hijos por igual. Medir el éxito por algo más que métricas financieras. Dio un paso hacia el centro de la habitación, captando la atención de todos. Lo que ninguno de ustedes sabe es que, antes de casarme con el abuelo de Eda, yo misma era artista. Esta revelación me dejó atónita. En todas nuestras conversaciones sobre arte, la abuela Eleanor nunca había mencionado esto. Tenía un talento genuino, continuó. Mis pinturas comenzaban a recibir reconocimiento en galerías locales. Pero cuando conocí a Harold, su familia dejó claro que ser artista no era una ocupación adecuada para la esposa de un hombre de negocios. Así que dejé de lado mis pinceles y pinturas. Me convertí en la esposa de sociedad que ellos querían que fuera. Sus ojos se perdieron por un momento. Me dije a mí misma que era un sacrificio que valía la pena por amor. Pero siempre ha habido un vacío en mi vida donde debería haber estado mi arte. Cuando veo a Eda perseguir su pasión a pesar de su constante desaprobación, Robert y Bárbara, veo el coraje que desearía haber tenido a su edad. Mi padre se aclaró la garganta. Esa es una historia conmovedora, Eleanor, pero no cambia el hecho de que Michael ha demostrado un juicio financiero superior. No he terminado, dijo la abuela Eleanor bruscamente. Lo que tampoco saben es que Harold y yo teníamos nuestros propios arreglos financieros. Mientras él vivió, le permití administrar nuestros asuntos como era costumbre en su generación. Pero después de su muerte, me eduqué. Tomé el control de mi herencia y tomé mis propias decisiones de inversión. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Esas inversiones, junto con el seguro de vida de Harold, que estaba separado del negocio familiar, han crecido sustancialmente en los últimos 20 años. Mi patrimonio está actualmente valorado en $3.4 millones. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Nadie, ni siquiera mi madre, había conocido el alcance de la riqueza de la abuela Eleanor. Madre, ¿por qué nunca nos lo dijiste?, preguntó mi madre, pareciendo genuinamente sorprendida. ¿Por qué, Bárbara? Quería observar cómo tú y Robert tratarían a sus hijos sin la influencia de mi dinero, respondió simplemente. Y ya he observado suficiente. La abuela Eleanor se volvió hacia mí de nuevo. Eda, he modificado mi testamento. Te asigno $2.5 millones, con efecto inmediato. Me quedé sin aliento, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Abuela, no puedo. Ella levantó una mano para silenciar mi protesta. El dinero viene con dos estipulaciones. Primero, $1 millón se usará para establecer la escuela de arte que siempre has soñado crear. Segundo, el $1,5 millones restante será tuyo para usarlo como mejor te parezca, ya sea para tu programa de arte comunitario o para tu seguridad personal. Mis padres parecían petrificados. El rostro de mi padre se había puesto pálido, mientras que la boca de mi madre se abría y cerraba sin producir sonido. Los $900,000 restantes se dividirán entre causas benéficas que apoyan la educación artística en comunidades desatendidas, continuó la abuela Eleanor. Ya he consultado con mi abogado, y la documentación está preparada. Michael fue el primero en recuperarse. Abuela, eso es increíblemente generoso para Eda. Se lo merece. Me sorprendió su aparente sinceridad. Quizás había más complejidad en mi hermano de la que me había permitido ver. Eleanor, logró decir finalmente mi padre. Seguramente querrás reconsiderar esto. Eda no tiene experiencia manejando esa cantidad de dinero. Sería más prudente hacer que, Robert, desafió la abuela Eleanor. ¿Dárselo a alguien que ya tiene más que suficiente? ¿Reforzar tu favoritismo? No, mi decisión está tomada. Se dirigió a toda la sala. El verdadero valor no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria de uno, ni por el prestigio de su dirección.
Se mide por las vidas que tocamos, la pasión que perseguimos y el coraje que mostramos ante la adversidad. Según esas métricas, Eda es la persona más exitosa en esta sala. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente sin palabras. Mi madre parecía que iba a desmayarse. La abuela Eleanor se acercó a mi lado, colocando una mano suave sobre mi hombro. Puede que tus padres no vean tu valor, querida, pero yo sí, y ahora tendrás los recursos para mostrarle al mundo de lo que eres realmente capaz de lograr. En ese momento, todo cambió. La dinámica de poder que había definido a mi familia durante décadas se alteró súbita e irrevocablemente. Y aunque todavía estaba procesando la conmoción de todo, debajo de la confusión había una creciente sensación de vindicación y posibilidad. El silencio que siguió al anuncio de la abuela Eleanor fue roto por el sonido del vaso de cristal de mi padre al ser dejado con fuerza sobre la mesa auxiliar. Esto es absurdo, declaró finalmente, recuperando la compostura junto con el color. Eleanor, no puedes pensar que esta es una decisión financiera responsable. Al contrario, respondió fríamente mi abuela, la considero la decisión más responsable que he tomado en años. Invertir en la visión y el talento de Eda producirá rendimientos mucho más allá de la medida monetaria. Mi madre se había recuperado lo suficiente para unirse a la contienda. Madre, por favor, reconsidéralo. Solo queremos lo mejor para nuestros dos hijos. Eda no está preparada para manejar este tipo de dinero. ¿Y por qué sería eso, Bárbara?, preguntó la abuela Eleanor con agudeza. ¿Podría ser porque tú y Robert nunca se molestaron en enseñarle sobre finanzas como lo hicieron con Michael? ¿Podría ser porque siempre asumieron que no llegaría a ser nada más que una aficionada? Finalmente encontré mi voz. Estoy aquí mismo. Por favor, dejen de hablar de mí como si no estuviera en la habitación. Todos los ojos se volvieron hacia mí, algunos sorprendidos, como si de hecho hubieran olvidado mi presencia a pesar de ser el tema de discusión. Puede que no tenga la experiencia financiera de Michael, continué, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza, pero no soy analfabeta financiera. Administro el presupuesto de mi clase con cuidado. Conseguí subvenciones para mi programa comunitario. Vivo dentro de mis posibilidades y ahorro para la jubilación. Me giré para enfrentar a mis padres directamente. El problema nunca fue que no pudiera manejar el dinero. El problema fue que ustedes decidieron hace mucho tiempo que mis intereses y talentos no tenían valor. Mi padre se burló. Eso es injusto, Eda. Apoyamos tu educación. La pagaron, le corregí. Eso no es lo mismo que apoyarla. Dejaron claro en cada momento que consideraban mis elecciones decepcionantes. Queríamos seguridad para ti, insistió mi madre. ¿Eso es tan malo? Querer seguridad para tu hija no es malo, reconocí, pero hacerla sentir como un fracaso por elegir la realización personal sobre la riqueza, sí lo es. ¿Tienen idea de cuántas veces he dudado de mí misma por su desaprobación? ¿Cuántas noches he pasado despierta preguntándome si cometí un terrible error al no convertirme en contadora, o abogada, o cualquier profesión que consideraran digna? Años de emociones reprimidas finalmente encontraban una salida. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. La peor parte es que amo mi vida. Amo enseñar. Amo ver a mis estudiantes descubrir sus voces creativas. Amo saber que estoy marcando una diferencia en sus vidas. Pero nunca he podido abrazar plenamente esa alegría, porque su desaprobación siempre ha arrojado una sombra sobre mis elecciones. Michael dio un paso adelante, con expresión preocupada. Eda, no tenía idea de que te sentías así. Le di una sonrisa triste. ¿Cómo podrías? Nunca hablamos de cosas reales, Michael. Intercambiamos cortesías en las reuniones familiares. Enviamos tarjetas de cumpleaños. Pero, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real sobre nuestras vidas? No tuvo respuesta para eso. Mi padre, siempre incómodo con las confrontaciones emocionales, intentó recuperar el control de la situación. Eleanor, independientemente de los sentimientos de Eda, esta decisión parece impulsiva. Sugiero que todos nos tomemos un tiempo para considerar las implicaciones antes de que cambie de manos ningún dinero. No hay nada de impulsivo en esto, replicó la abuela Eleanor con firmeza. He estado observando esta dinámica familiar durante 32 años.
He visto cómo los logros de Eda han sido minimizados mientras que los de Michael han sido celebrados. He tomado mi decisión con los ojos claros y plena conciencia de sus implicaciones. La tía Judith, que había estado en silencio durante la mayor parte de la noche, habló inesperadamente. Robert, Bárbara, tengo que decir que Eleanor tiene razón. He notado a lo largo de los años lo diferente que tratan a sus hijos. Mis padres parecieron traicionados por esta nueva fuente de críticas. Incluso Frederick lo ha comentado, continuó Judith, mirando a su esposo, quien asintió a regañadientes. Ambos criaron a 2 hijos exitosos, dijo el tío Frederick con cuidado. Pero solo parecen reconocer un tipo de éxito. La prima Megan se unió. Es verdad, tía Bárbara. La familia se ha dado cuenta. En la reunión de Navidad del año pasado, pasaste 20 minutos contándoles a todos sobre el ascenso de Michael, pero cambiaste de tema cuando Eda mencionó que sus estudiantes ganaron esa competencia de arte regional. Me quedé atónita por este apoyo inesperado. Todos estos años, había asumido que nadie más había notado la disparidad en cómo nos trataban mis padres. Descubrir que había sido obvio para la familia extendida fue a la vez validador y doloroso. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas, aunque no pude decir si por remordimiento genuino o por vergüenza de ser expuesta. Nunca quisimos hacer que Eda se sintiera menos valorada. Solo queríamos lo mejor para ella. Lo que ustedes querían, dije en voz baja, era que yo fuera alguien que no soy. Michael, que había estado inusualmente callado, se dirigió de repente a nuestros padres. Papá, mamá, creo que le deben una disculpa a Eda. Nunca me di cuenta de cuánto me favorecían porque para mí era simplemente normal. Pero al escuchar a todos los demás señalarlo, ahora puedo verlo. Mi padre parecía como si lo hubieran golpeado. La idea de que pudiera necesitar disculparse le parecía ajena. No tenemos nada de qué disculparnos. Todo lo que hicimos fue por amor a ambos. El amor no debería ser condicional, dijo la abuela Eleanor con firmeza. No debería depender de las elecciones de carrera o del potencial de ingresos. La velada se había desmoronado por completo. Lo que había comenzado como una celebración de la ganancia inesperada de Michael se había transformado en un ajuste de cuentas familiar que llevaba décadas gestándose. La gente comenzó a poner excusas incómodas para irse. La tía Judith y el tío Frederick citaron el largo viaje a casa. La prima Megan mencionó un compromiso temprano a la mañana siguiente. Mientras la reunión se disolvía en desorden, me sentí simultáneamente agotada y eufórica. Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a mis padres. Había puesto nombre a la dinámica que había moldeado mi existencia desde que tengo memoria. Lo reconocieran o no, yo había dicho mi verdad. La abuela Eleanor se me acercó mientras los demás recogían sus pertenencias. Ven a caminar conmigo en el jardín, dijo en voz baja. Tomándome del brazo, salimos por las puertas francesas hacia la terraza. La noche de verano era cálida, el jardín fragante con rosas y jazmín. Seguimos el camino de piedra hasta un pequeño banco parcialmente oculto por hierbas ornamentales. Lamento no haberte contado nunca sobre mi propio pasado artístico, dijo la abuela Eleanor una vez que nos sentamos. Pensé que podría influir en tus elecciones, y quería que encontraras tu propio camino. Ojalá lo hubieras sabido, admití. Habría ayudado saber que alguien más en la familia lo entendía. Ella me dio una palmadita en la mano. Entendía más de lo que crees. Reconocí tu talento la primera vez que me mostraste tus dibujos, cuando solo tenías 7 años. Tenías un ojo natural para la composición que no se puede enseñar. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento, escuchando el coro de los grillos. ¿Estás segura del dinero, abuela?, pregunté finalmente. Es una suma enorme. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo, respondió con firmeza. Mi único arrepentimiento es no haberlo hecho antes. Quizás te habría ahorrado años de dudas. No es demasiado tarde, dije, apretando su mano. Esto lo cambia todo. Recuerda, dijo, su voz adoptando un tono de advertencia suave. El dinero no resuelve todos los problemas. De hecho, a menudo crea nuevos. La gente te tratará diferente. Algunos intentarán aprovecharse. Otros resentirán tu buena fortuna. Incluso mi propia familia, observé irónicamente. Especialmente la familia, asintió.
Pero el dinero también crea libertad y oportunidades cuando se usa sabiamente. ¿Tienes visión, Eda? Ahora tendrás los medios para hacer realidad esa visión. Mientras nos sentábamos juntas en la creciente oscuridad, sentí una sensación de paz que se apoderaba de mí. El dolor infligido por mis padres todavía estaba a flor de piel, pero la fe de la abuela Eleanor en mí era un bálsamo para esa herida. Por primera vez, me permití imaginar lo que podría ser posible con los recursos para perseguir mis sueños sin restricciones. 3 meses pasaron en un torbellino de actividad. Con la guía de la abuela Eleanor, reuní un equipo de asesores financieros, abogados y consultores educativos para ayudarme a navegar mis nuevas circunstancias. Se finalizó la documentación que transfería $2.5 millones a mi nombre, y comencé el proceso de establecer el Centro de Artes Comunitario Eda Miller en un edificio anteriormente abandonado, en el borde del distrito artístico de mi ciudad. El edificio en sí fue un hallazgo, un antiguo almacén de 100 años con techos altos, ventanas enormes y una buena estructura. Necesitaba una renovación extensa, pero pude ver su potencial en el momento en que entré. Este espacio proporcionaría estudios para artistas en activo, aulas para estudiantes de todas las edades y un espacio de galería para exposiciones. Lo que más me asombró fue la rapidez con la que las puertas comenzaron a abrirse una vez que tuve recursos detrás de mi visión. Los funcionarios de la ciudad que antes habían ignorado mis propuestas de programación artística, de repente devolvían mis llamadas. Las solicitudes de subvenciones que habían languidecido en revisión durante meses fueron aceleradas. Artistas y educadores que admiraba expresaron interés en colaborar. Contraté a un contratista especializado en la reutilización adaptativa de edificios históricos y trabajé estrechamente con él para diseñar un espacio que fuera a la vez hermoso y funcional. La planta baja albergaría la galería y las aulas comunitarias. El segundo piso contendría estudios privados que podrían alquilarse a precios asequibles por artistas en activo. El último piso se dedicaría a la instrucción avanzada y programas especiales. A lo largo de la planificación y las primeras fases de construcción, la abuela Eleanor fue mi más entusiasta defensora. A pesar de su edad, visitaba el sitio regularmente, ofreciendo sugerencias y compartiendo mi emoción a medida que se derribaban muros y surgían nuevas posibilidades. Mi relación con mis padres, sin embargo, siguió siendo tensa. Después de la desastrosa reunión familiar, se habían retirado a una fría formalidad. Mi madre llamó una vez para informarme que pasarían las vacaciones en Europa ese año. Mi padre no llamó en absoluto. Sorprendentemente, fue Michael quien se puso en contacto. Me invitó a almorzar a un restaurante informal a medio camino entre nuestras casas, lejos de la atmósfera cargada de la casa de nuestros padres. Este lugar se ve increíble, dijo mientras caminábamos por el edificio parcialmente renovado después del almuerzo. Los trabajadores de la construcción estaban instalando nuevos sistemas eléctricos, y el olor a pintura fresca llenaba el aire. Lo será, asentí, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. Estamos en camino de abrir la primera fase en 2 meses. Michael se detuvo en el centro de lo que se convertiría en la galería principal, mirando hacia el tragaluz que habíamos descubierto durante la demolición. He estado pensando mucho en esa noche en casa de mamá y papá, dijo de repente. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Siempre supe que me favorecían, admitió. Pero me decía a mí mismo que era porque estaba haciendo lo que ellos querían, siguiendo el camino que aprobaban. Nunca consideré que realmente pudieran valorarme más como persona. No fue tu culpa, dije, sorprendida al darme cuenta de que lo decía en serio. Simplemente estabas siendo tú mismo. Pero nunca te defendí, replicó, mirándome directamente a los ojos. Todas esas veces que desestimaron tus logros o menospreciaron tus elecciones, no dije nada. Tenía tanto miedo de perder su aprobación que me convertí en cómplice de su trato hacia ti. Su honestidad fue inesperada y desarmante. Ambos estábamos atrapados en los roles que nos asignaron, dije. Tú como el hijo predilecto, yo como la decepción. Para lo que sirva, dijo Michael, siempre envidié tu coraje. Seguiste tu pasión a pesar de su desaprobación. Yo he estado viviendo la vida que ellos querían para mí. Y aunque soy bueno en ello, a menudo me he preguntado si la habría elegido para mí mismo. Esta confesión me dejó atónita. Siempre había visto a Michael como completamente alineado con los valores de nuestros padres. La idea de que pudiera tener sus propias dudas nunca se me había ocurrido. ¿Qué habrías elegido en su lugar?, pregunté.
Él esbozó una sonrisa melancólica. Esa es la parte triste. He estado interpretando el papel durante tanto tiempo, que ya no estoy seguro de saberlo. Pero verte crear todo esto me ha hecho pensar en lo que realmente me importa, más allá de solo ganar dinero. Mientras continuábamos el recorrido, Michael hizo preguntas reflexivas sobre los programas que planeaba ofrecer y las comunidades a las que esperaba servir. Por primera vez en nuestras vidas adultas, estábamos teniendo una conversación real, viéndonos el uno al otro como individuos complejos, en lugar de los personajes simplificados de nuestro drama familiar. Antes de irse, Michael dudó y luego dijo: «Mamá y papá se han estado comunicando más desde esa noche. Creo que les preocupa perder su conexión conmigo ahora que la dinámica familiar ha cambiado». «¿Todavía aceptas su dinero?», pregunté, tratando de mantener un tono neutral. «Les dije que solo lo aceptaría si hacían una provisión igual para ti», respondió. No les gustó mucho eso. Me conmovió esta inesperada muestra de solidaridad. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», dijo simplemente. Hacía mucho tiempo que debía hacerlo. En las semanas siguientes, recibí un correo electrónico seco de mi padre indicando que habían reconsiderado y que reservarían una cantidad igual para mí en su testamento. No fue exactamente una reconciliación cálida, pero fue un reconocimiento de algún tipo. Mi relación con la abuela Eleanor, mientras tanto, se profundizó hasta convertirse en algo parecido a una sociedad. Compartió historias de su breve carrera como artista, mostrándome recortes de periódicos amarillentos de exposiciones de finales de la década de 1940. Me introdujo a conceptos financieros que nunca habían sido parte de mi educación, enseñándome a leer balances y a entender estrategias de inversión. «Tu abuelo era un buen hombre», me dijo una tarde mientras revisábamos propuestas de artistas que solicitaban espacio de estudio. Pero era un producto de su tiempo. No podía imaginar a una mujer siguiendo una carrera seria en las artes. «¿Te arrepientes de haberlo dejado?», pregunté. Ella consideró la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de no haber encontrado una manera de mantenerlo en mi vida, incluso en privado. Para cuando mis hijos crecieron y podría haber vuelto a ello, me había convencido de que era demasiado tarde. No cometas ese error, Eda. No dejes que nadie te convenza de dejar de lado lo que te trae alegría». A medida que se acercaba el día de la inauguración del centro de arte, me encontré trabajando 18 horas al día, eufórica a pesar del agotamiento. La respuesta de la comunidad superó mis expectativas más optimistas. Las escuelas locales organizaron visitas. Las organizaciones vecinales propusieron colaboraciones. Artistas de toda la región presentaron obras para la exposición inaugural. La noche antes de la gran inauguración, me quedé sola en la galería terminada, rodeada de las obras de arte que habíamos seleccionado, las luces ajustadas para iluminar cada pieza perfectamente. El espacio que había imaginado durante tanto tiempo finalmente era real, y lo que es más importante, finalmente estaba libre de la necesidad de la aprobación de mis padres. Había encontrado mi propia medida de éxito, en mis propios términos. Un año después de la dramática intervención de la abuela Eleanor en la reunión familiar, el Centro de Arte Comunitario Eda Miller celebró su primer aniversario con una exposición de trabajos de estudiantes de nuestros programas inaugurales. La galería principal estaba llena de pinturas, esculturas y piezas de técnica mixta creadas por participantes de entre 7 y 77 años. El centro había superado incluso mis proyecciones más optimistas. Habíamos atendido a más de 3.000 miembros de la comunidad a través de clases, talleres y exposiciones. 15 artistas residentes ocupaban los espacios de estudio, creando obras vibrantes y asesorando a artistas más jóvenes. Nuestro programa de becas había permitido que docenas de estudiantes talentosos de entornos desfavorecidos recibieran instrucción de alta calidad. Más sorprendente que el éxito del centro fue el deshielo gradual en mi relación con mis padres. El proceso había sido doloroso al principio. Después de meses de contacto mínimo, mi madre había llamado para preguntar si podían visitar el centro una vez que estuviera terminado. «Queremos ver lo que has creado», dijo, con una voz inusualmente vacilante. Su primera visita había sido incómoda. Mi padre examinó el edificio con el ojo crítico de alguien acostumbrado a evaluar inversiones, notando la calidad de las renovaciones y preguntando sobre los costos operativos. Mi madre se movía por los espacios de la galería con visible incomodidad, claramente fuera de su elemento entre el arte contemporáneo. Pero vinieron,
y eso fue algo. Y regresaron para las inauguraciones de las exposiciones principales, sintiéndose gradualmente más a gusto en este mundo que yo había creado. Nunca fueron efusivos en sus elogios, pero comencé a detectar un cambio sutil en su perspectiva. Mi padre llegó a elogiar el modelo de negocio que había desarrollado para hacer que el centro fuera sostenible a largo plazo. Mi madre expresó un interés genuino en los programas educativos para niños. Estábamos aprendiendo, lenta e imperfectamente, a reconstruir nuestra relación en nuevos términos. Ya no buscaba su aprobación con la desesperación de mi juventud. Estaban comenzando a verme con nuevos ojos, no como la decepción que había rechazado sus valores, sino como una mujer capaz que había creado algo significativo. Para la celebración del aniversario, había invitado a toda la familia. Para mi sorpresa, todos vinieron. La tía Judith y el tío Frederick recorrieron los estudios con sincero interés. La prima Megan trajo amigos que compraron varias piezas de nuestros artistas residentes. Michael llegó con una generosa donación para financiar una expansión de nuestro programa de becas. Y en el centro de todo estaba la abuela Eleanor, ahora con 88 años, moviéndose por las galerías con gracia regia, aceptando felicitaciones como si el éxito del centro fuera su propio triunfo personal. En muchos sentidos, lo era. Durante un momento tranquilo en las festividades, me apartó. «Tengo algo que mostrarte», dijo, llevándome a una pequeña oficina que habíamos habilitado para sus visitas. De su bolso, sacó un sobre de Manila. Dentro había una pila de documentos amarillentos. «Estos pertenecían a tu bisabuela», explicó. «Los encontré cuando estaba revisando algunas cajas viejas». Examiné cuidadosamente el contenido. Eran cartas que databan de la década de 1920, escritas por mi bisabuela a su hermana. En ellas, describía su pasión por la pintura y su frustración por verse obligada a abandonarla después del matrimonio. «Parece que el talento artístico corre en la línea femenina de nuestra familia», dijo la abuela Eleanor. 3 generaciones de mujeres a las que se les disuadió de perseguir sus dones creativos. Tú eres la que rompió el patrón, Eda. La revelación fue a la vez desgarradora y empoderadora. Pensé en todas las mujeres a lo largo de la historia cuyos talentos habían sido suprimidos o desviados, cuyas potenciales contribuciones al mundo se habían perdido porque se les dijo que sus aspiraciones eran poco prácticas o inapropiadas. Por eso importa el centro, dije, devolviendo cuidadosamente las cartas a su sobre. Estamos creando un espacio donde el talento puede ser nutrido, independientemente del género, el origen o la situación económica. Has creado algo mucho más valioso que la riqueza, asintió la abuela Eleanor. Has creado oportunidades. Más tarde esa noche, mientras la celebración llegaba a su fin, me encontré de pie con mis padres cerca de una exhibición de obras de arte creadas por nuestros estudiantes más jóvenes. Una serie de pinturas vibrantes bordeaba la pared, cada una acompañada de una declaración del niño artista explicando su trabajo. Nunca lo entendí, dijo mi padre de repente, su voz inusualmente apagada. Todos esos años, nunca entendí qué te impulsaba a enseñar arte en lugar de seguir algo más convencional. Lo sé, respondí simplemente. Pero al ver el trabajo de estos niños, al leer sus palabras sobre lo que el arte significa para ellos, hizo un gesto hacia la exhibición. Empiezo a ver por qué te importa. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de mi padre, era una concesión significativa. Mi madre me tocó el brazo ligeramente, sus ojos comunicando lo que le costaba poner en palabras. Había arrepentimiento allí, y quizás una tentativa petición de perdón. El proceso de sanación con mi familia sería largo y desigual. Habría contratiempos y viejos patrones que resurgirían. Pero de pie en la galería, rodeada de los resultados tangibles de mi visión, sentí una sensación de paz que nunca esperé encontrar. El dinero, que inicialmente parecía el aspecto más importante del regalo de la abuela Eleanor, había sido en última instancia la parte menos significativa. El verdadero regalo había sido la oportunidad de descubrir mi propia fuerza, de construir algo significativo en mis propios términos y de comenzar el proceso de una reconciliación genuina con mi familia. Mientras miraba a la comunidad que se había formado alrededor del centro, me di cuenta de que el éxito podía medirse de muchas maneras más allá de la riqueza financiera. Podía medirse en la confianza de un niño que descubre su voz creativa por primera vez. Podía medirse en la gratitud de un participante de edad avanzada que encuentra un nuevo propósito a través del arte después de la jubilación.
Podía medirse en las vibrantes colaboraciones que se formaban entre artistas que de otro modo nunca se habrían conocido. La abuela Eleanor tenía razón. La mayor riqueza no provenía de la acumulación, sino de la creación, la conexión y la contribución. Al seguir mi propio camino a pesar de años de desaprobación, había encontrado una plenitud que ninguna cantidad de dinero podría haber proporcionado. El viaje había sido doloroso a veces, pero las heridas finalmente habían llevado al crecimiento y la transformación. El rechazo, que una vez pareció el peor resultado posible, se había convertido en el catalizador de mi mayor logro, y las relaciones familiares que parecían irreparablemente dañadas se estaban sanando lentamente, evolucionando hacia algo más auténtico que antes. Mientras los últimos invitados se marchaban y me preparaba para cerrar el centro por la noche, me detuve en la galería principal, rodeada de la energía creativa que llenaba el espacio. El camino a seguir estaba claro ahora, de una manera que nunca antes lo había estado. Esto era solo el comienzo de lo que era posible. Si encontraste significado en mi historia, por favor, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre seguir las expectativas y perseguir tu pasión? ¿Cómo manejaste la desaprobación familiar de tus elecciones de vida? Me encantaría escuchar tus experiencias. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que su camino creativo es válido y valioso. Gracias por ser parte de este viaje. Y recuerda que, a veces, las mayores oportunidades vienen disfrazadas de rechazo.